Hermanos, muy buenos días. Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando de propósitos. Es muy importante para nosotros en nuestra forma de divisar la vida, de divisar las circunstancias, de poder entender las cosmovisiones. Es importante para nosotros poder entender los propósitos de cada cosa. ¿Sí? Eso es una cosa esencial, básica, para nosotros aprender. Si ustedes recuerdan, los que hemos tenido niños y los que tienen niños pequeños, ellos tienen un periodo de su vida donde se le llama el momento del por qué. Y ellos todo preguntan por qué. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y usted le explica por qué tal cosa. Y ellos, ¿y por qué? Y usted les dice, ¿por qué esto está así? Y ellos dicen, ¿y por qué? ¿Sí? Y esto tiene que ver con con esa exploración que ellos están haciendo del mundo, que ellos quieren entender y ellos lo pueden hacer a través del por qué. Entonces nosotros les estamos diciendo por qué las cosas, para qué las cosas, ¿sí? Y nosotros que somos unos bebés delante de Dios, ¿sí? Nosotros no conocemos nada, nosotros nos creemos sabios, pero realmente nosotros somos ingenuos, somos ignorantes, eh, andamos por ahí dando tumbos y equivocándonos continuamente. Nosotros recibimos de Dios razones a esos por qué que nos surgen para que nosotros podamos de una manera más dispuesta caminar con Dios. Y eso es muy bueno, eso es muy bonito que Dios lo haga con nosotros, porque a diferencia de lo que piensan las personas que están afuera, que creen que cuando vienen a la congregación, acá lo que nosotros hacemos es recibir un lavado de cerebro y que empezamos a andar como autómatas, ¿sí? Como, como reprogramados, ¿sí? La verdad es que lo que obra en nosotros no es no es una fórmula psicológica que nos forza, sino es la palabra de Dios que empieza a obrar en nuestros corazones. Entonces hoy vamos a tener una charla sobre, bueno, una exposición bíblica que nos va a hablar acerca de las disposiciones sobre los propósitos en el plan de redención que el Señor Jesucristo ha dispuesto para nosotros. Vamos a continuar con el estudio de nuestro libro de Hebreos que hemos titulado Jesucristo, fiel, sumo sacerdote. Muy bien. Vamos a hacer la lectura del versículo que nos corresponde hoy, mis hermanos, que se encuentra en Hebreos capítulo 9, versículo 28. Y les voy a pedir que por favor lo lean conmigo. Dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces vamos a tener hoy una vista panorámica del plan de redención, ¿sí? Lo que está contenido en estos que nosotros vamos a estar estudiando hoy es un panorama muy amplio, ¿sí? Estamos abarcando una cinta de tiempo que es muy grande. Entonces probablemente ustedes me van a decir que los temas que se están tratando hoy probablemente van a estar muy por encima, muy superficiales. Les pido que me entiendan, que tengan comprensión, porque pues entrar en el detalle de todo lo que abarca este versículo, pues probablemente nos podría tardar semanas, ¿sí? Porque son tres momentos muy amplios. Entonces, el título de la predicación de hoy de Hebreos 9:28 se llama Cristo ofrecido para. ¿Sí? Para es una razón, para es una orientación de propósito que nos entrega la palabra de Dios y que nos entrega el Señor en este pasaje.
Y el primer punto de nuestra enseñanza es para llevar los pecados. ¿Sí? Mentiras, no para, sino llevar los pecados. Cristo ofrecido para llevar los pecados. Cristo ofrecido para llevar los pecados. Y les voy a rogar que lean conmigo la primera parte del versículo 28. Si todos ahí juiciosos, incluso las personas que van a estar viendo este video, esta predicación, siempre hay una recomendación de que podamos tener la Biblia, que podamos tener las escrituras ahí mientras está haciendo la lectura de los textos, para que nosotros podamos evidenciar que lo que nosotros estamos diciendo acá está en las escrituras. Amén. Entonces, dice el versículo 28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Muy bien. Entonces, la primera frase que nosotros encontramos, las primeras tres palabras que nosotros encontramos en este texto, son unas palabras que nos dirigen hacia un comparativo, hacia una comparación, ¿sí? Cristo también, ¿frente a quién? Recordemos que la semana pasada estuvimos hablando de está establecido, ¿cierto? Está establecido ¿para quién? Para los hombres, versículo 27, que mueran, ¿cuántas veces? Y después de esto, el juicio. Entonces, los hombres tienen establecido morir una vez. Y dice el versículo, así también Cristo. Entonces, ¿también como quién? Como los hombres, ¿cierto? También como los hombres tienen esa regla general dada por Dios de que deben morir una sola vez. Asimismo, Jesucristo, al venir a la tierra, Jesús a venir a caminar entre los hombres, Él va a cumplir con esa norma general que se exige a los hombres, que es morir una vez. ¿Sí? Y Jesucristo viene y cumple con eso. Él viene y muere una vez. Sin embargo, nosotros sabemos que el Señor Jesucristo no murió de muerte natural. ¿Sí? No vino a morir de muerte natural, no vino acá a disfrutar de los balnearios, de las playas, de los climas sabrosos, de la comida, de la gastronomía, todas las prendas y las culturas, y a viajar y a conocer, ¿cierto? Ni a tener mujer, no podemos decir que mujeres, porque no vino el Señor Jesucristo a tener mujer, no vino a disfrutar de la compañía de una mujer, ¿cierto? Sino que Él vino a cumplir una misión, y esa misión que Él vino a cumplir es un ofrecimiento que Él mismo, como sumo sacerdote, va a entregar, que es su vida. Entonces, acá dice, así también Cristo muere una vez, fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Entonces, Cristo es ofrecido ¿para qué? Para llevar los pecados. Así también Cristo. La Biblia nos dice a nosotros en varios pasajes que el Señor Jesucristo es un segundo Adán. Cristo es un segundo Adán. Es decir, tenemos dos personajes protagónicos en la historia de la humanidad. ¿Sí? El primero es Adán en el huerto del Edén, un hombre creado con un sello. Dios le puso un sello a él y a toda la creación que Dios hizo, y ese sello es bueno en gran manera. Bueno en gran manera. Adán era bueno en gran manera. ¿Sí? Esa fue la creación que Dios hizo, la disposición de Dios, y este hombre pues tenía unas prerrogativas a causa de esa creación maravillosa que Dios hizo, de las cuales no podrían disfrutar sus descendientes a causa del pecado. ¿Sí? Porque el pecado va a contaminar la humanidad y va a condicionar la capacidad humana de hacer una valoración concienzuda basada solamente en lo que es bueno
porque ahora el hombre tiene una contaminación completa de todo su ser a causa del conocimiento del mal, ¿sí? Porque él ha comido el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, este primer Adán va a recibir las consecuencias de su falta, que son estipuladas en Génesis 3, en Génesis 2, donde el Señor le dice al hombre: no comas de ese fruto, de ese árbol, del bien y del mal, porque ciertamente el día que comieres de ese fruto, ciertamente morirás. Entonces, el primer Adán, que fue nuestro padre, nos entrega una herencia, ¿sí? Y esa herencia, ¿cómo se llama? Muerte, ¿sí? Muerte espiritual. Él pecó, ¿sí? Y nosotros heredamos ese pecado. Y al heredar el pecado heredamos la consecuencia. Muertos en nuestros delitos y pecados. Herederos de una condición separada de Dios por la eternidad, ¿sí? No porque Dios sea un Dios displicente que nos haya alejado, sino porque Dios ha puesto las reglas de juego claras, y el hombre abiertamente decide probar a ver qué pasa, ¿sí? Y aquí estamos probando. Aquí somos producto de esa prueba científica que hizo Adán y Eva, a ver qué pasaba. Él es el primer Adán, pero tenemos en la historia un segundo Adán. La Biblia nos habla de un segundo Adán. Y ese segundo Adán es Dios mismo, que se va a disponer para pagar vida por vida. La vida por vida, no la vida de cualquier persona, sino la vida de un hombre en la misma condición del primer Adán. ¿Cómo era el primer Adán? ¿Cómo? Dice la Biblia: bueno y en gran manera. No podía cualquier otro venir a suplir a Adán. Todos los demás nacemos pecadores. Entonces viene Cristo, se encarna, engendrado por Dios mismo, y se convierte en el segundo Adán, para darnos a nosotros, a través de su sacrificio, de su vida, pagando con su vida la consecuencia que Dios estipuló en el huerto del Edén, que se debía recibir a causa de comer de ese árbol, que era morir. Viene el Señor a entregar una vida pura, una vida limpia, una vida sin mancha, una vida sin contaminación, a ser sacrificado, esa sangre y ese sufrimiento de un hombre inocente que no cometió pecado, como el pago por ese pecado, por esa transgresión que se ha cometido contra Dios en el huerto del Edén, ¿sí? Entonces, Cristo ofrecido para. La palabra Cristo, ustedes saben, hermanos, que significa ungido, que significa Mesías y que significa elegido, ¿sí? Cristo es un nombre que se le va a entregar al Señor porque Él ha venido a la tierra a cumplir un papel específico. Él es el elegido, Él es el ungido, ¿sí? Él es el prometido, aquel del que hay cientos de promesas, cientos de profecías mesiánicas, que Él, al venir a la tierra, las viene y las cumple absolutamente todas, ¿sí? Es el único que ha podido cumplir con todas las profecías y que las cumplirá, y que viene a la tierra a entregarse, a morir de una manera sangrienta, como un cordero, a entregar su sangre, porque era lo único que Dios podría recibir como pago por ese pecado que se cometió en el huerto del Edén, ¿sí? Pero no podía ser cualquiera, tenía que ser un hombre santo, un hombre sin pecado. Entonces, ¿qué podemos decir de esto, mis hermanos? En esas condiciones que yo les estoy planteando a ustedes en esta mañana, no había esperanza para el hombre si Dios no interviene, si Dios no se humana. No había esperanza de salvación, no había una posibilidad remota de que el hombre se rebuscara una forma de poder pagar ese precio a Dios por su falta, por su pecado. No había.
Y lo que nosotros encontramos es una intervención de Dios, una intervención llena de gracia y llena de favor, es decir, yo voy a salvar, ¿sí? ¿A salvar a todos? ¿Cómo dice el texto? A muchos, a muchos, a muchos. Cristo no murió por todos. Cristo muere por sus escogidos y solamente por sus escogidos. ¿Sí? Si el Señor Jesucristo hubiera muerto por toda la humanidad, pero la Biblia dice que hay algunos que no van a alcanzar la salvación y que no van a entrar al reino de los cielos, en ese caso, entonces nosotros diríamos que el plan del Señor es en alguna manera fallido y que en alguna manera es parte de la sangre del Señor se ha desperdiciado. Pero la Escritura nos dice a nosotros que el Señor Jesucristo ya tenía desde antes de la fundación del mundo, ya estaba Él destinado para venir a ofrecerse por los escogidos que fueron escogidos antes de la fundación del mundo, que están inscritos en el libro de la vida antes de la fundación del mundo. Y de esa manera Él va a venir a cumplir un plan perfecto destinado desde la eternidad para salvación. Entonces, el propósito de Cristo en la historia de la redención es salvación. ¿Sí? Es salvación. Él viene y se ofrece para salvarnos. Todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento fueron un eco, ¿sí? Una redundancia, un sonar de tambores que nos anunciaba, viene Cristo, ¿sí? Viene el Salvador, viene el que nos va a rescatar, ¿sí? Viene esa máxima oportunidad. Y no sé si fue la semana pasada o hace 15 días, yo les trataba de poner unos lentes diferentes a los que nosotros en nuestra carne normalmente nos ponemos para ver la obra del Señor. Porque nosotros vemos a Dios condenando y vemos a Dios llevando pues al destierro a seres humanos, y eso nos parece a nosotros terrible. Pero nosotros lo que vemos es una generación humana que se pervierte y se separa de Dios voluntariamente, pero vemos a un Dios interviniendo en la historia, lleno de gracia, para rescatar a muchos. Y entre esos muchos hermanos están ustedes y estoy yo. ¿Qué podemos decir a eso, hermanos? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cristo ofrecido para. Dice Romanos capítulo 5, versículo 15. Pero el don no fue como la transgresión. Es decir, Cristo, que es nuestro don y nuestro regalo, no fue como el pecado que cometió Adán, ¿sí? Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Es mucho más valiosa la obra del Señor Jesucristo. Es mucha más valiosa la herencia del segundo Adán. Amén. Isaías 53, versículos 4 al 6, dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido por Dios y abatido. Mas Él, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Romanos 8:3. Porque lo que era imposible para la ley, esto ya se lo memorizaron acá los niños y los papás, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado,
condenó al pecado en la carne. Yo, antes de estudiar este libro para que lo enseñáramos acá, estaba revisando, estuve estudiando el libro de Marcos. Y Marcos es un libro hermoso, porque Marcos muestra la incansabilidad de Cristo para cumplir la misión de salvación y de propagación del mensaje del reino de los cielos en la tierra. ¿Sí? O sea, un hombre que nació, que se encarnó, un Dios que se encarnó como hombre, pero que no va a parar un segundo en su formación para cumplir su propósito, que es el propósito de salvar a muchos, de salvar a sus hijos, de salvar a sus escogidos. Y eso, mis queridos hermanos, para mí es muy valioso. Yo medito en ese asunto, en mi cabeza, ¿sí? Medito y pienso, yo digo, 33 años en la tierra, 33 años de vida, 33 años de compartir con sus coterráneos, 33 años no ocupándose de bienestar personal, 33 años en que no compró un lotecito para dejarle a la familia, 33 años en donde tuvo solamente un propósito, un objetivo, que fue salvarlos a ustedes, salvarme a mí, salvar a los creyentes que vengan después de nosotros, salvar a los que han creído antes de nosotros. Qué maravilloso, hermanos. Qué cosa tan majestuosa, qué obra tan plena la que ha hecho el Señor Jesucristo para nuestra salvación. Si ustedes quieren en su casa, lean 1 Corintios capítulo 15, versículos 45 al 49. No lo alcanzamos a leer acá, pero es un refuerzo para esto que estamos leyendo y estudiando acá. Entonces, Cristo ofrecido ¿para qué, hermanos? Para perdonar, ¿qué? Los pecados. El segundo punto de nuestra enseñanza es juzgar a los hombres. Cristo ofrecido para juzgar a los hombres. En el versículo 27, que estudiamos la semana pasada, quedamos en un juicio. ¿Sí? Dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, ¿qué? El juicio. El segundo punto, juzgar a los hombres. Cristo ofrecido para juzgar a los hombres. Cristo ofrecido para juzgar a los hombres. Entonces, la segunda parte del versículo 28, por favor, véanlo ahí conmigo. Leímos la primera parte que iba hasta el punto y coma, y después del punto y coma va a continuar diciendo, después de muchos, dice, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Sí, acá en el versículo 24, en el versículo 26 y en el versículo 28 nos está hablando de diferentes escenas en las cuales el Señor entra. ¿Sí? Él entra y ejecuta una acción. ¿Sí? En el versículo 24 dice que Él se presentó por nosotros ante Dios. En el versículo 26 dice que se presenta una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo. ¿Sí? Pero en el versículo 28 dice que Él va a volver, va a aparecer por segunda vez en la historia, por segunda vez en la escena, pero en unas condiciones completamente diferentes, prácticamente opuestas a las condiciones en las que Él apareció en la tierra por primera vez. Porque cuando pensamos en la venida de Cristo, pues hermanos, nosotros quedamos abrumados por esa sencillez, por ese amor, por esa entrega absoluta, ¿sí? Inentendible, inconcebible, que el Señor Jesucristo como un humano va a dar para salvar a un pueblo. ¿Sí? Eso es una cosa, hermanos, que yo les digo, o sea, pienso y pienso
y pues no paro porque yo digo, Dios mío, o sea, ¿cómo tú haces eso? ¿Sí? ¿Cómo Dios hace eso por una generación caída como nosotros? ¿De dónde nosotros tenemos merecimiento alguno o alguna gracia o algo bonito para que el Señor diga, yo voy a ir a hacer eso por ellos? ¿Sí? Yo no lo veo, Él lo vio. Eso es maravilloso, hermanos. Pero en este segundo punto, donde dice que Él viene a juzgar a los hombres, dice, y aparecerá por segunda vez sin relación al pecado. Y aquí ya estamos hablando, mis queridos hermanos, de la esperanza más grande, más importante, la mayor esperanza que tenemos todos los cristianos en el mundo. Y esa esperanza, que es una esperanza vigente, se llama la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ustedes esperan la segunda venida del Señor Jesucristo, hermanos? ¿Sí? Todos los cristianos, hermanos, esperamos la segunda venida del Señor Jesucristo. No es posible que una persona se diga que es cristiana y que no sabe que Jesucristo viene por segunda vez. ¿Sí? No es posible que una persona le diga, a mí me gusta la Biblia, me gusta la moral bíblica, me gusta todo lo que dicen las escrituras, me gusta el culto, pero, ¿será que Cristo viene por segunda vez? ¿Será que eso sí va a suceder? ¿Será que eso sí se va a dar? ¿Será que ese evento que se dice en las escrituras sí sucederá? Pues lo que nos está diciendo este texto no es una apreciación, es una aseveración muy contundente y dice, y aparecerá por segunda vez sin relación al pecado. Y esto, hermanos, miren, normalmente yo acostumbro a leer unos pocos textos para poder sustentar lo que uno está diciendo acá. No se pueden leer más por falta de tiempo, pero esto es una cosa, hermanos, que está regado en toda la escritura, la promesa de la venida del Señor Jesucristo. ¿Sí? Ya en el versículo anterior ya se anticipa, porque dice, después de esto viene un juicio, pero ya acá nos va a decir, va a hablar de que el Señor Jesucristo va a aparecer por segunda vez en unas condiciones totalmente diferentes. ¿Cuáles serán esas condiciones, mis queridos hermanos? Sin relación al pecado, ¿sí? Esas condiciones, mis queridos hermanos, son unas condiciones de gloria. El Señor Jesucristo va a venir en gloria, en todo el resplandor de su poder, de su majestad, de su reino, de su fuerza, de su entereza, de su dignidad. Va a venir por segunda vez a la tierra, ¿sí? Esa visión de Jesucristo va a ser muy diferente del Cristo que algunos ven en una cruz clavado y que es menospreciado. Es una visión totalmente diferente, porque es una visión gloriosa, llena de majestad, indecible, de una manera que nunca antes no lo hemos visto a nadie, ¿sí? Ni nos lo podemos imaginar, aún leyendo las escrituras que la escritura nos trata de escribir, pero no, aún leyendo las escrituras no podemos abarcar en nuestra mente lo que va a ser esa imagen y lo que va a ser ese evento glorioso de la segunda venida del Señor Jesucristo. Lean el texto conmigo, dice, y aparecerá por ¿cuántas veces? Segunda vez. ¿Por qué hacemos énfasis en esto, hermanos? Porque hay algunas personas que dicen que Jesucristo va a venir 3 veces. ¿Sí? Que Jesucristo viene 3 veces, que Jesucristo viene, se lleva a una gente, los tiene 7 años por allá vacacionando y que después entonces Él viene a ver qué pasó con los demás. ¿Sí? ¿Qué sucedió? Pero acá en la Biblia, en este pasaje y en todos, y no hay ningún pasaje en la Escritura que diga que Jesucristo viene por 3.ª vez. No existe, ¿sí? Ni en esta versión ni en ninguna otra. La venida del Señor es por segunda vez. Él va a venir solamente 2 veces.
¿sí? Él viene la segunda vez y viene en gloria. Cuando decimos que viene en gloria, nosotros estamos desmintiendo un pensamiento escatológico que tienen algunos, y es que el Señor Jesucristo viene a escondidas, ¿sí? Hay una palabra que tienen algunos que dicen que cuando viene Cristo sucede un evento que se llama el rapto, y que en el rapto entonces el Señor se lleva a escondidas a las personas, y que entonces usted está durmiendo y cuando usted se despierta, ay, mi señora, ¿qué pasó? ¿Se fue a trabajar? ¿Qué se hizo? Y mis hijos, y se perdió un poco de gente, ¿sí? Y que la gente dice, ay, entonces me quedé del rapto. Hermanos, primero que todo, esa palabra rapto no aparece en la escritura tampoco en ningún lado, ¿sí? Esos son especulaciones que se han ido tejiendo, algunas personas con el deseo de pretender saber más y de enseñar más y de tener más revelación. Entonces llegan a esas conjeturas, pero la palabra rapto no aparece en la Biblia. Búsquenla, busquen la concordancia y díganme, mire, aquí dice, aquí habla escatológicamente del rapto. No existe. La Biblia habla de un arrebatamiento. Y usted podrá decir, ay, pero eso no es lo mismo. ¿Rapto y arrebatamiento es lo mismo? No, porque es que cuando hablan de que el Señor viene como a escondidillas, porque se basan en un versículo que dice que, en dos versículos que hay en la Escritura, en el Nuevo Testamento, donde dice que el Señor Jesucristo vendrá como ladrón en la noche. Entonces piensan que pues el Señor viene con un costal y echa a escondidas a los escogidos en el costal y se perdió y nadie se dio cuenta, ¿sí? Pero lo que sigue a continuación de una de esas enseñanzas que las dio el mismo Señor Jesucristo, creo que son como 3 textos. Él dice, porque cuando el ladrón viene en la noche no le avisa a nadie, ¿sí? No le avisa a nadie, entonces a todos los toma por sorpresa, ¿sí? De eso se trata, que el Señor viene, y eso está en concordancia y es congruente con lo que el Señor dice, el día y la hora nadie lo sabe, ¿sí? Ni los ángeles, solamente mi Padre. Está en congruencia en que eso va a ser una sorpresa el momento de su llegada, pero en ningún momento y en ninguna parte dice que va a ser a escondidas, que va a ser un plan oculto, ¿sí? Que va a ser un plan conspirativo y que la gente se va a ir sin que nadie lo sepa. No, la Escritura no dice eso. La Escritura nos dice que Él viene por segunda vez, que los muertos en Cristo serán resucitados, que los que estemos aquí seremos tomados con Él al cielo, e inmediatamente va a venir un juicio, ¿sí? Inmediatamente viene un juicio de parte de Dios. Pero no nos habla la Biblia de ese tema, mis queridos hermanos, que se ha vuelto muy popular, que casi se cree una verdad absoluta en los medios evangélicos, pero que yo los invito a que ubiquemos cuál es el sustento bíblico real, ¿sí? Y bien fundamentado sobre esas enseñanzas y sobre esas apreciaciones. Entonces, lo que nos dice el texto es que en la primera venida del Señor Jesucristo, Él se entrega, Él asciende, y cuando Él asciende, Él ya cumple con todos los procedimientos necesarios para la salvación. Ya no hay más que hacer. O sea, ya lo que había que hacerse para la salvación ya se hizo. Ya no hay nada más que hacer, ¿sí? Así como decíamos que el pasaje de la semana pasada no da lugar a un lugar intermedio entre la muerte y el juicio, sino que dice que el que muere va a tener juicio, si no hay un lugar intermedio. De esa manera también nos va a decir aquí claramente que todo lo que se tenía que hacer para la salvación ya el Señor lo cumplió. Ya Él viene en una condición completamente diferente. Y esa condición pues es un evento público. Es un evento, dice la Biblia, que todo ojo lo verá. Entonces, ¿cómo vamos a decir nosotros que es una cosa oculta si el mismo Señor Jesucristo dice, todo ojo lo verá? Verán la señal del Hijo del Hombre, todo ojo lo verá. ¿Sí? Que es algo que nosotros no sabemos cómo va a ser, porque nuestro planeta tiene un sitio, una parte que está en el día y otra parte que está en la noche,
pero dice, todo ojo lo verá. O sea, no va a ser una cosa oculta, es una cosa gloriosa. Es una cosa majestuosa la que va a suceder y es una cosa que va a generar una conmoción mundial. ¿Sí? La Biblia dice que va a ser un momento de gemir del mundo. El mundo va a gemir. El día que vean al Señor Jesucristo viniendo por segunda vez a la tierra, el mundo va a gemir. Y dice en Apocalipsis que en esos momentos algunos van a buscar la muerte y no la hallarán. Se van a querer tirar de lo alto, se van a querer morir de alguna manera y no van a poder morir. ¿Por qué creen ustedes, mis queridos hermanos, que esa venida del Señor Jesucristo va a generar tal conmoción y tal reacción en el mundo? ¿Por qué? ¿Ustedes qué creen? Porque hay una conciencia humana de que se le ha dado la espalda a Dios, de que se le ha menospreciado y de que no se han atendido las indubitables pruebas, las indubitables argumentos, las indubitables marcas en la historia, solamente en la escritura, que se han pasado por alto. Y entonces cuando lo vean van a decir, ¡ay! Si era cierto. ¡Ay! ¿Y ahora qué? ¿Sí? ¿Ahora qué hacemos? Escondámonos, ¿cierto? Igual que Adán y Eva en el huerto, escondámonos. Está Dios, está la presencia de Dios, escondámonos. Igual como dijo el pueblo cuando Dios hablaba con una voz de trompeta en el desierto, no, que no nos hable más porque no lo soportamos, no lo toleramos. No se tolera la gloria de Dios. Lo más probable es que muchos de nosotros creyentes también nos sintamos atemorizados e intimidados por esa majestad. Pero Él, en su gracia, en su misericordia, encontrará la forma de podernos abrigar y de hacernos sentir cobijados por esa gracia con la cual nos ha sustentado. Entonces, dice Mateo 25, versículos 31 al 32, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará a los unos de los otros como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. En Mateo 25 también nos va a decir que la segunda venida del Señor va a ser como que Él coge a su pueblo a la derecha y a los que no creyeron a la izquierda y les va a tomar cuentas, ¿no? Dice en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17, porque el Señor mismo con voz de mando, ¿con voz de qué? Con voz de arcángel y con trompeta de Dios. ¿A ustedes les parece que eso es a escondidas? ¿A ustedes les parece que eso suena como oculto? ¿Como que no quiere que nadie se dé cuenta? Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Y con respecto a este tema, si ustedes quieren leer más, les voy a dejar 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1 y 2 de Pedro capítulo 3, versículo 10. Mateo 24:30 dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. ¿Cuál es la señal del Hijo del Hombre? Yo me podría equivocar, porque la Biblia no lo dice explícitamente, pero muchos consideran que es la cruz, ¿sí? Esa cruz que en muchos contextos cristianos la desprecian, porque dicen
Se apoyan en un pasaje bíblico que dicen que, como dice que todo el que está colgado en un madero es maldito, entonces el madero es maldito. ¿Sí? Pero lo que nosotros encontramos hoy en Colosenses 2:14 es que esa cruz, que es maldición para el que muere, que lleva todo el pecado, se convierte en bendición para nosotros, porque a través de ella nosotros recibimos nuestra redención, nuestra salvación. Puede que no sea la cruz, no, a mí no me cabe en la cabeza cuál otra podría ser. Dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gloria. ¿Qué dice que van a hacer la gente? ¿Se van a poner felices? ¿Se van a postrar a adorar? ¿Le van a decir lo estábamos esperando? Lamentarán. Lamentarán todas las tribus de la tierra, en todo lado, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y con gloria. No viene un cordero para ser inmolado, viene un rey majestuoso a tomar cuentas. Apocalipsis 1:7, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Esta es una de las maravillas que tiene la Escritura, hermanos. ¿Cuántos pasajes estamos leyendo? ¿Sí? ¿Cuántos libros escritos en momentos diferentes por autores distintos? Y todos concordando perfectamente en una armonía sin igual. Es como una canción. Y el tercer punto, mis queridos hermanos. Jesucristo ofrecido para salvar a los creyentes. El primero, para llevar los pecados. El segundo, para juzgar a los hombres. El tercero, para salvar a los creyentes. Y vamos a leer la última parte del versículo, hermanos, por favor. Acompáñenme. Para salvar a los que le esperan. Es muy interesante porque el Señor Jesucristo viene a un juicio, ¿sí? Y cuando nosotros nos dicen que viene a un juicio, a nosotros nos parece que eso es muy trágico porque Él viene en una condición de mucha confrontación. Pero realmente Él lo que viene es a emitir una condena que ya se había dado en Génesis, ¿sí? La palabra del Señor dice que el que no cree en Cristo ya ha sido condenado, ¿sí? Es decir, la gente no se condena por no creer. La gente no se condena y no va al infierno si no cree en Cristo. La gente ya está condenada. Ya está condenada porque ya heredó ese pecado en el huerto del Edén y lo que ya le corresponde es la condenación. El Señor va a emitir oficialmente esa condena que ya el hombre sabe que le corresponde, ¿sí? Eso no es novedoso. Eso no es novedoso. Eso sucedió en el huerto del Edén. Y todos los hombres, por una conciencia absoluta, al estar enfrente de Dios, haríamos lo mismo que hizo Adán y Eva: correr y esconderse, porque sabemos que somos pecadores y que no tenemos una justificación delante de Dios por nosotros mismos. ¿Qué es lo novedoso en la segunda venida del Señor? Lo novedoso en la segunda venida del Señor es que Él viene con un propósito de salvación. Y que entre todos esos que se condenaron, Él hizo un proceso legal en el que tuvo que invertir una vida humana, que es la suya propia, para poder salvar, para poder redimir a algunos. Eso es lo que es maravilloso de esa segunda venida del Señor Jesucristo. Esa segunda venida, mis queridos hermanos, nos está diciendo que es una venida para dar un veredicto definitivo de juicio.
El versículo 27 nos habló de juicio. El versículo 28 dice que Él viene por segunda vez. ¿Y viene a qué? A salvar. ¿Sí? Él viene a salvar. O sea, hay una actitud jurídica definitoria. ¿Sí? No se va a prolongar, no se queda a la espera. No, dice que Él viene de una manera definitiva a salvar a los que le esperan, a declarar el perdón de los redimidos. Decimos que Él fue a presentar su sacrificio en el cielo y que cuando Él viene acá, Él viene a hacer como lo que hacía el sumo sacerdote después de que ofrecía la sangre dentro del velo, que Él salía y le decía al pueblo, son perdonados. El Señor Jesucristo viene a declarar ese perdón que Él ganó en la cruz del Calvario sobre nosotros. Y lo que nos dice este versículo también, que es muy importante, mis queridos hermanos, es algo que va contra todo pronóstico humano. Ustedes saben, mis queridos hermanos, que han habido muchas personas muy influyentes en la historia que se han atrevido a profetizar, si lo queremos decir así, o a proferir o a declarar, ¿sí?, que en menos de 50 años, que muy pronto el cristianismo acabará. ¿Sí? Varios se han estrellado tomándose ese atrevimiento de hacer esa declaración. Pero lo que nos está diciendo este versículo contra todo pronóstico es que ese día de la venida del Señor Jesucristo va a haber una generación que lo está esperando. Él viene a salvar a todos los que lo esperan. Y eso es contra todo pronóstico, hermanos. Porque realmente no es tan descabellado lo que ellos están diciendo. Son gente impía, gente sin fe, gente sin conocimiento de Dios, gente sin conocimiento de la historia de la obra de la redención, gente sin conocimiento de la intervención que Dios ha hecho en la historia de la humanidad, de cómo Él ha profetizado, cómo Él ha cumplido sus profecías, cómo Él ha obrado aún sobre reyes y emperadores importantísimos en la historia para cumplir sus propósitos. Pues una persona sin ese conocimiento pues puede decir esas cosas, ¿sí? Pero lo que nos dice la Escritura es que contra todo pronóstico va a haber un pueblo esperando a Dios. Y en unas condiciones adversas. Porque lo que nos dice la Biblia es que para el momento de la venida del Hijo de Dios, la segunda venida, la tierra va a ser similar a su momento cumbre del pecado de Sodoma, de Gomorra y de la época de Noé. ¿Sí? Y acordémonos de Sodoma y de Gomorra. Acordémonos que lo que nos va a manifestar la Escritura es que era una nación pervertida sexualmente. Una nación que ya había hecho de un común público cometer cualquier tipo de aberración y no había censura, ¿sí? Era la normalidad. Que se atrevieron incluso a tratar de tocar a unos ángeles enviados de Dios para rescatar a Lot. Un momento donde Dios buscó 10 justos en una ciudad y dijo, si yo encuentro 10 justos en la ciudad, la perdono. Un momento histórico, hermanos, donde no habían 10 justos en una ciudad. Y así va a ser el momento de la venida del Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios que si no fueran acortados los días para la llegada de ese momento, para ese evento, ninguno podría ser salvo. Es decir, el Señor ha tenido misericordia de su pueblo de tal manera que Él ha destinado un tiempo prudente para que ese pueblo pueda resistir ese embate. Pero si fuera dejado un poco más, ¿sí? Como, ¿qué les digo yo a ustedes? Como el arroz en la olla cuando se le pasa de tiempo, lo que encuentra es una pega, ¿sí? No habrían salvos.
Y dice también que la venida del Señor va a ser como los días de Noé. La gente distraída, ajena de las cosas de Dios. Había un hombre de Dios y él les decía: estoy haciendo una arca inmensa con mi familia. Y no había llovido nunca sobre la tierra. Entonces eso le parecía a la gente muy gracioso. ¿Sí? Dejemos a ese loco allá con su cuento. Y nosotros casémonos, hagamos negocios, vivamos la vida, disfrutemos. Mis queridos hermanos, eso no está lejos de nosotros. Nosotros vivimos en un país conservador. Es uno de los últimos países donde está llegando una corriente mundial, donde la gente tiene una bandera de libertad y donde todas las creencias religiosas son unas creencias restrictivas de la libertad de las personas. ¿Sí? Algunas personas dicen que todo lo que se enseña en la iglesia son unas ideas anticuadas, ¿sí? Son unas ideas retrógradas que atentan contra el libre desarrollo de la personalidad de las personas. Todo lo que se llame moral cristiana, todo lo que tenga unos principios y unos fundamentos bíblicos establecidos. ¿Sí? Viene la corriente del mundo que quiere decir que todo el mundo puede hacer lo que quiera hacer y que no tienen que haber límites, ni tienen que haber restricciones de ningún tipo, porque pues esa es la modernidad. Porque esa es la mejor forma de vivir, es la forma de tolerarnos los unos a los otros. ¿Sí? Pero no se pueden tolerar a los que tienen principios, no se pueden tolerar a los conservadores, no se pueden tolerar a los que aman y creen en Dios y viven para Él. A esos no, la tolerancia abarca todo menos ahí. Esa parte no la toquemos. ¿Sí? No la toquemos porque es que ellos son unos prejuiciosos y solo se enseñan prejuicios en la Biblia. Entonces se puede vivir como quiera. Entonces, países donde ya usted va a cualquier establecimiento público y le ponen allá anticonceptivos en la mesa, le ponen drogas, la que usted quiera, la que escoja, alcohol, y eso es normal. Ese es el pan de cada día, eso está bien. Y la vida pues es un desorden, no hay valor, la familia no tiene valor, todo el mundo puede hacer lo que quiera con quien quiera, nadie quiere tener hijos, nadie quiere nada, ningún compromiso, pero eso trae cuentas a largo plazo. ¿Sí? Muchos de esos países están hoy en día sacando grandes ofertas para los países latinoamericanos que son conservadores y que tienen familias para decirle: vengan acá y trabajan y aquí le damos un buen sueldo. ¿Por qué? Porque las economías se están afectando a causa de esas leyes pérfidas que ellos mismos han aceptado y que difícilmente van a poder echar para atrás. Entonces, mis queridos hermanos, el Señor viene y viene a salvar a los que le esperan. ¿Ustedes lo esperan? Tenemos que esperarlo, es la esperanza. ¿Sí? La fe es esperanza. El capítulo 11 es un capítulo dedicado a la fe. ¿Sí? Y la esperanza es la consecuencia de la fe. ¿Sí? Y los creyentes esperamos porque el Señor nos ha dado fe. Esa fe maravillosa y una fe objetiva en la historia de la redención, en la historia de las Escrituras, en la historia de la humanidad. Es una fe basada en antropología. Nosotros no tenemos una fe absurda que no tiene ningún fundamento. Dice Mateo 24:22. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 16 y 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos,
los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Primera de Tesalonicenses 5, 23 y 24. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel Él es el que os llama, Él también lo hará. Hermanos, esta esperanza y esta salvación no depende de nosotros, depende de Dios, ¿sí? Dios pone en nosotros el querer como el hacer. Amén. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Humillarnos ante Él. Si Dios nos está hablando hoy, nos está diciendo, probablemente estás caminando como el mundo, probablemente tú estás desapercibido las cosas de Dios, probablemente tú no estás teniendo en cuenta que esa venida se aproxima y que está hoy más cerca que ayer. Es un momento para que nosotros nos humillemos ante Dios y le digamos: Señor, ten misericordia de mí, ayúdame, ¿sí? Sálvame, porque si tú no me ayudas yo no voy a ser diferente, voy a seguir igual, porque recordemos que el evangelio no es esfuérzate ni échale ganas. Lucas, estos versículos para que los lean en la casa, hermanos, porque no nos alcanzó el tiempo. Lucas 17, 26 al 32, Mateo 25, 31 al 46, Romanos 8, 28 al 30. Recomendadísimo este Romanos 8, 28 al 30. Entonces, mis queridos hermanos, en este amplio espectro que hemos estudiado hoy, mucho tiempo abarcando, ¿cierto? Desde que comienza la historia de la redención hasta que se culmina, tenemos unos elementos que confluyen en un punto que nos es favorable, y ese punto se llama la salvación. La salvación de nosotros, que Dios la da, pero somos nosotros los que nos salvamos, somos nosotros los que somos beneficiados. Ese propósito de Dios en la tierra concluye con la salvación de su pueblo. Y hoy nosotros estamos aprendiendo más sobre eso, lo estamos entendiendo y estamos siendo apercibidos para que no estemos por ahí patinando en otras cosas y estemos por ahí, como dicen por ahí, dando papaya, ¿no? Dando papaya. Preocupados por otras cosas en el mundo que no tienen absolutamente ningún valor frente a las cosas eternas, frente a las cosas de Dios. Cuando todo lo importante y todo lo valioso lo tenemos en las Escrituras y es para lo que nosotros debemos entregar nuestras vidas. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre maravilloso, Señor Jesucristo, Espíritu Santo de Dios, te damos muchísimas gracias por esta maravillosa mañana, un tiempo de culto, un tiempo de adoración a ti, Señor, un tiempo de meditar en tu palabra, de descansar en ti, Señor. Gracias te damos, Padre Santo. Gracias por esta obra majestuosa. Esto es una obra de arte, esto es una partitura armónica, Padre Santo. Todo lo que tú has hecho, Señor, en la historia de la redención. Y yo, al igual que la vez pasada, pregunto, ¿con qué propósito? ¿Con qué propósito? ¿Qué valor tenemos nosotros, Señor, para que hubieses hecho tanto? ¿Qué valor tenemos nosotros para que aún en este momento todavía nos sigas sustentando, sigas hablando a nuestro corazón, sigas, Señor, trabajando en nuestra vida? No lo veo, Señor, no lo veo, pero te doy gracias, Señor. Gracias, Señor, por esa salvación, Señor, que tú nos has querido regalar. Gracias, Señor, por tener un plan tan perfecto. Gracias porque todo lo que tú prometiste en el pasado, Señor, lo has cumplido. Gracias, Señor, porque para nosotros es evidente tu paso por la historia. Todo el mundo te niega, Señor, y contribuye a tu gloria. Todo el mundo te niega, pero nadie puede decir que el personaje más influyente, más reconocido en todo el mundo es el Señor Jesucristo. Nadie puede negar eso, Señor. Tú eres la roca, Señor, firme. Tú eres la roca de nuestra salvación. El que se pare en ti, Señor, será salvo. Te damos gracias. Gracias porque hay un pueblo que te ora. Aquí hay un pueblo, Señor, que te espera. Aquí hay un pueblo, Señor, que te anhela. Aquí hay un pueblo, Señor, que se humilla delante de ti y te pide, Señor, que nos ayudes. Porque probablemente en muchos de los pecados, Señor, que pudiese incurrir,
el pueblo que se perdió, estamos incurriendo nosotros, o podríamos incurrir. Pero hoy, Señor, por la fe que hemos recibido de tu Espíritu Santo, Señor, te queremos rogar que tengas misericordia de nosotros. Te queremos rogar, Señor, que enfoques nuestros intereses. Te queremos rogar, Padre Santo, que nos ubiques, Padre Santo, como debe ser en este mundo, y que podamos, Señor, ser de aquellos salvos que te están esperando. Te esperamos, Señor Jesucristo. Te damos muchísimas gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.